Hola, en este video vamos a estudiar una técnica conocida como la integración por partes. En el video anterior recordarán que estudiamos el cambio de variable que estaba relacionado con la regla de la cadena. Era una especie de proceso inverso a la regla de la cadena. Hoy vamos a hacer algo parecido, pero con la regla para la derivada del producto. Sabemos que si f y g son dos funciones derivables, entonces su producto también lo es, y la derivada sigue esta regla que está acá, donde aparecen las funciones f y g junto con sus derivadas multiplicadas de manera cruzada. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la integral de este producto, entonces podríamos pasar esta función al lado izquierdo e integrar los tres términos. Eso nos va a quedar que la integral de f por g' es igual a f por g, que es la integral de la derivada de f por g, menos este término que aparece y que se pasa al lado izquierdo con un signo negativo y que aparece integrado acá. Ahora, si hacemos un cambio de notación parecido al que usamos en el video anterior, donde colocamos u igual f de x, de u igual f' de x, y algo similar con v y g, nos queda esta fórmula que es bastante conocida y es la que más se usa aparece en muchos libros. Y también es fácil de recordar porque hay una historia relacionada con una vaca que sirve como regla mnemotécnica. Entonces, en este método hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el método se usa para integrar un producto de dos funciones en general. Ahora, esas dos funciones, voy a ir un poquito atrás de nuevo. Esas dos funciones que aparecen aquí, una es una función que vamos a derivar y la otra es una función que vamos a integrar. ¿Okay? Eso es un punto bastante importante porque las dos funciones que aparecen no aparecen en roles simétricos. Entonces, una de ellas la vamos a derivar y la otra la vamos a integrar. Y la decisión que tomemos puede facilitar muchísimo o dificultar los cálculos. Entonces hay varios criterios que uno puede tener en cuenta que le dan a uno una guía de cuál debería escoger para derivar y cuál para integrar. En primer lugar, fíjense que los polinomios, las funciones trigonométricas inversas y el logaritmo tienden a simplificarse un poco cuando uno las deriva. Sin embargo, al integrarlas, las funciones ganan en complejidad. Fíjense, por ejemplo, los polinomios, al derivarlos se les reduce el grado hasta que eventualmente van a llegar a ser constantes y si es que uno lo deriva muchas veces, pero cuando los integramos, ellos aumentan el grado. Entonces, en ese sentido, se ponen un poco más complicados. Por otra parte, el seno, el coseno y las funciones exponenciales da más o menos lo mismo integrarlas o derivarlas porque lo que va a resultar es más o menos de la misma naturaleza. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, unos los voy a mostrar aquí en la presentación y otros los vamos a hacer acá en la pizarra para ilustrar cómo se usa esta técnica. Entonces vamos a empezar en primer lugar por este producto de un polinomio por una función exponencial. ¿Sí? Fíjense que tenemos entonces dos funciones, la x y la exponencial. Como les decía antes, si yo la x la derivo, voy a obtener 1, que es una constante, que es bastante fácil de tratar, y si la integro voy a tener x cuadrado, que la verdad es que me va a sumar complejidad a esta expresión. La exponencial, si la derivo o la integro, da exactamente lo mismo, así que voy a escoger la x para derivarla y la exponencial para integrarla. Entonces, vamos a escribir u igual x y dv igual e a la x. Con esto, la derivada de u va a dar dx y la v, que es una primitiva de estas, la puedo usar, por ejemplo, e a la x, que es una primitiva con la constante igual a 0. Aquí podríamos usar cualquiera. Pero tenemos que usar siempre la misma, por supuesto. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos la integral de u de v, que es entonces u multiplicado por dv, que es x por e a la x de x. Si volvemos al lado izquierdo, tenemos la fórmula de la integración por partes, donde aparece u por v menos la integral de v de u. Entonces, volvemos acá arriba, aquí tenemos u
por v es x por la exponencial de x, que es este término que tengo acá. Luego, menos la integral, y después vamos a tener v de u. V es la exponencial y du es de x. Así que tenemos exponencial de x. Esta es muy fácil de integrar, así que cuando lo hacemos vamos a tener que la integral de x por la exponencial de x va a ser x a la x menos la exponencial de x más cualquier constante. Entonces así hemos podido integrar esta función. Fíjense que una vez que uno tiene esto, uno puede comprobar si es que el cálculo fue correcto. Por ejemplo, si nosotros derivamos aquí, vamos a tener derivada el primero por el segundo sin derivar, que es e a la x, más el primero por la derivada del segundo, que es x por e a la x, menos e a la x, que se cancela con el primero, y la constante deriva 0, así que se cancela también. Por lo tanto, la derivada de esto es exactamente lo que decimos que era. Esta misma técnica se puede usar para calcular, por ejemplo, la integral de x por seno de x, x por coseno de x. Cuando tenemos seno de x por exponencial de x, ahí pasa una cosa un poquito distinta. Aparece una cierta estructura cíclica que van a estudiar en uno de los otros videos que va a ser el profesor Patricio Feldman. Vamos con otro ejemplo. La integral del logaritmo. Aquí no pareciera haber un producto de dos funciones, pero lo que vamos a hacer para calcular esta integral es forzar un poquito a que aparezca una otra función para multiplicando. Va a ser la función constante igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir u como el logaritmo de x y dv como 1 por dx. De manera que la derivada de u es 1 partido por x de x, y una primitiva de dv de x es x, por ejemplo. De nuevo aquí vamos a usar la primitiva con constante igual a 0. A ver, entonces, cuando tratamos de reemplazar, vamos a tener que la integral de u por dv es logaritmo de x. La fórmula de integración por partes nos dice que el lado izquierdo es igual a esta segunda línea, u por v multiplicado menos la integral de v de u. Entonces, u es logaritmo, v es x, tenemos esta expresión de acá, menos la integral de v, que es x, de u, que es 1 partido por x de x. Ya ven que este x en el numerador con este en el denominador se cancelan y lo que me queda solamente es dx, que integra x más constante. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que la integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x más cualquier constante. Esta misma técnica se puede usar y le recomiendo intentarlo para fijar las ideas, para encontrar las primitivas o la integral indefinida de funciones como arcotangente o arcoseno. Entonces les recomiendo hacer el cálculo para que se convenzan y además enriquezcan su biblioteca de funciones que ya saben integrar. Ahora bien, vamos a hacer un par de problemas más y estos los vamos a hacer en la pizarra. El primero está aquí arriba, es la integral de la función x multiplicada por raíz de x más 1. Aquí vamos a usar el mismo principio de que la x, que es un polinomio, al derivarlo se va a simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la x como u y esto que está aquí como dv. Ahora, el x raíz cuadrada de x más 1 lo podemos escribir como x más 1 a la 1/2, a la potencia 1/2. Y eso lo sabemos integrar. Entonces, vamos a tener la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Así que la integral de x por x más 1 a la 1/2 de x va a ser igual a ver, si la u es, la u es x y la v es una primitiva de esta. Si de v es esto, entonces podemos tomar como primitiva v igual a x más 1 elevado a la 1/2 más 1 dividido por 1/2 más 1, usando la regla de integración para las potencias. Esto no es exactamente la regla de integración para las potencias. Aquí hice un poquito de trampa y lo hice un poco rápido. Usé
en la mente un cambio de variable x más 1 igual a u, y así calculé la integral y luego devolví el cambio. Pero cada vez cuando uno va ganando experiencia, lo va haciendo un poco más rápido. Entonces tenemos esto, 1 medio más 1 son 3 medios, aquí queda 3 medios también, así que esto me va a quedar, voy a escribir de una vez 2 tercios por x más 1 a la 3 medios. Menos la integral de v de u. V la acabamos de calcular acá y tiene entonces x más 1 elevado a la 3 medios multiplicado por 2 tercios. Voy a escribir los 2 tercios aquí afuera de la integral porque sabemos que por linealidad podemos sacar las constantes que aparecen multiplicando. Entonces, de nuevo, esta la tenemos lista. Aquí está 2 tercios de x por x más 1 a la 3 medios, menos, aquí tengo que calcular, bueno, 2 tercios por una primitiva de esta. Aquí voy a hacer la misma cosa, tengo x más 1 elevado a la potencia 3 medios, le voy a sumar 1 y, en el denominador coloco el mismo valor que me dé aquí en la potencia. Entonces esto va a ser 2 quintos, que es lo que aparece en el denominador, porque la potencia acá es 5 medios. Y no nos olvidemos de agregar siempre todas las constantes que pueden aparecer aquí. Si quieren, después pueden simplificar esto de manera que da 4 partido por 15. Y así queda entonces un poquito más sencillo. Bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo en que vamos a usar no vamos a usar exactamente el criterio de bajarle el grado a las potencias de x, sino lo contrario. Y la razón es que aparece el logaritmo. Esto lo vamos a hacer con p distinto de menos 1. Les dejo como ejercicio hacer el caso p igual menos 1, que no se hace con integración por partes, sino con cambio de variable, que fue lo que vimos en el otro video. Vamos a hacer nosotros el caso entonces cuando p es distinto de menos 1. Vale, entonces, como les decía, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta función que es difícil de integrar, pero es fácil de derivar. Entonces voy a derivarla. Así que la función u va a ser logaritmo. Voy a escribirlo acá mejor para que esté más cómodo. U va a ser logaritmo de x. Y db va a ser x a la p de x. Entonces, si u es el logaritmo, voy a tener que du es 1 partido por x de x. Y si dv es x a la p de x, entonces una primitiva de eso es x a la p más 1 partido por p más 1, más constante, pero voy a escoger la primitiva con constante igual a 0 y coloco las constantes después. ¿Okay? Entonces, la integral de x a la p por el logaritmo de x va a ser igual a u por v, esta por esta. Entonces, x a la p más 1 por el logaritmo de x dividido por p más 1. Esa es la parte donde aparece u por v. Menos la integral de v de u. Todas las dos que aparecen acá. Cuando hago esta multiplicación, fíjense que queda x y aquí en el denominador hay un x a la menos 1. O sea, x está en el denominador, por lo tanto está a la potencia menos 1. Entonces, cuando yo multiplico este 1 va a desaparecer, me queda el de x y me queda el p más 1 en el denominador. Así que lo que voy a tener es x a la p de x partido por p más 1. Entonces, esta integral también la sabemos calcular porque simplemente es una potencia de p y sabemos que p es distinto de menos 1. Así que la integral es x a la p más 1 partido por p más 1. Entonces, este sigue igual. Logaritmo de x partido por p más 1. Menos, aquí voy a tener entonces x a la p más 1 dividido entre p más 1 con este p más 1 que ya está en el denominador, entonces me va a quedar p más 1 al cuadrado ahí. Así que voy a tener x a la p más 1 partido por p más 1 al cuadrado, más constante.
Y con eso terminamos esta integral. Como les decía entonces, les dejo a ustedes calcular el caso en que p es igual a menos 1, donde tenemos 1 partido por x, que es justamente la derivada de lo que aparece aquí. Vale, nos vemos entonces en el próximo video.